página. Ya muestra lista. Bueno, pues buenas tardes compañeros, somos el equipo 3, le vamos a hablar sobre el estrés. Y el equipo está conformado por Luis, Miguel y Sonia. Ya los conocen muy bien. Yo me llamo Ernesto. La página. Ahí está, 19, en adelante. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el estrés y les voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que es estrés. Muchas personas tenemos tal vez un concepto sobre lo que es el estrés, ¿no? Muchas veces se ha dado que el estrés, en cierta manera, digamos, es cuando se me acabó el tiempo, no tengo tiempo para esto, o una situación me acarrea de tal modo, pero no sabemos cuál es la importancia real o por qué el ser humano tiene el estrés en sí. Muchas veces no lo sabemos por la cosmovisión que hay en general sobre este concepto, pero el estrés en sí es bastante importante en el ser humano porque nos ha hecho que lleguemos hasta donde estamos. Se preguntarán por qué, ¿no? Y es debido a las alertas, el hecho de que tengamos estrés, tal vez en un proceso evolutivo en el ser humano nos ha llevado a que sobrevivamos porque nos mantiene atentos, nos mantiene alerta, nos mantiene en situaciones tal vez inesperadas o con cosas absolutas, que estemos en peligro, pues nos hace reaccionar de cierta manera. Y eso ha hecho que el ser humano siempre esté atento, siempre haya evolucionado de cierta manera. ¿Sí? ¿Los niños tienen estrés? Sí, de hecho este es un gran punto porque en un estudio que leí hablaba sobre que se les había preguntado a las personas, a los adultos, si realmente qué pensaban del estrés, y ellos decían que no, pues los ancianos o los niños son los que tienen menos estrés, son los que menos se preocupan. ¿Por qué? Porque pensamos que dentro de la adultez o la edad media, que se puede decir como adultez, está el estrés general, ¿no? Que antes empezó porque tengo muchas responsabilidades, que porque no me alcanza el tiempo, el día se va a volar, y tengo que hacer esto, no me alcanza el niño, no, ya todo ese tipo de choros. Pero el niño, el infante también genera un tipo de estrés, un tipo de responsabilidades para su edad, un tipo de preocupaciones para su edad, un tipo de estrés también acorde a la necesidad que él tiene, igual que el anciano. El anciano también, tal vez lo veamos ahí clases y moverse, pero a lo mejor tiene en su mente es un tipo de preocupación. Y la mente es muy importante en estos casos del estrés. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de estar pensando, imaginando en algo, te genera un tipo de estrés. Pongamos un ejemplo, ¿no? Va pasando que una muchacha que me guste y la veo y le digo, hey, hola, ¿cómo estás? La muchacha voltea y, sí, bien, y se va. Y yo me quedo, ¿por qué me contestó así? ¿Por qué le valió? Y me empiezo a hacer un montón de conjeturas en la cabeza que me están provocando algún tipo de estrés imaginario, y me preocupo. Todo ese tipo de situaciones, así sean en niños, igual de que mi mamá va a reaccionar de esta manera, se le puede crear un estrés, también en un adulto mayor. Estamos viendo que tenemos la palabra estrés, ¿no? Y se divide en dos, en uno que realmente es un neutro, que sería eustrés, y el distrés. ¿A dónde? ¿Sí? Pero no es neutro, es positivo. Sí, pero es a lo que voy. Voy a eso. Tal vez mencioné que era neutro, o sea, se toma como que es el positivo, este es el negativo, ¿no? Pero en las escalas de lo que deberíamos que tener estrés, en lo positivo se genera como, en lo que nos dice la ontología, dice que es un estado neutro porque justamente así tenemos que estar. O sea, tenemos que tener un eustrés positivo para tener una vida normal. Cuando ya llegamos a medirlo, si nos está perjudicando o si vamos a hablar sobre algunas nivelaciones, es el distrés, por eso es una carga negativa, pero ya es a donde los miden, nos estaba diciendo la ontología. Nos remontamos al hecho de que de dónde viene la palabra, y estaba leyendo que es una palabra anglosajona del estrés, y que decía
el material que no lo teníamos que confundir o que se homologaba con strain, que es la palabra que se usa en las materias de física para hablar sobre tensión y todo este rollo. Había leído por creo que es un médico que se apellida Hans Lee, algo parecido, que creo que era austriaco. Si quieres, bueno, que es un médico que en austriaco creo que se nacionalizó en Montreal y que en los años 30 empezó a laborar y hasta los años 50 sacó un libro que se llamaba Estrés, enfermedad de la ansiedad, y empezó a popularizar. Y él decía también que cierto punto la palabra pues venía aplicada de la física, pero ya se daba una connotación más de medicina o en la psicología para distinguirla exactamente ya del estrés que generaban las partículas y todo este show. También vamos a hablar sobre unas características del estrés que son ¿qué es el estrés? Por estímulo, el estrés por respuesta y el estrés en proceso. ¿Sí, no? Sí. Okay. Bueno, a mí en lo particular me tocó que es el estrés estímulo, que se enfoca más bien en lo ambiental, en los estímulos que en nuestro ambiente, en nuestro entorno van afectándonos a nosotros en nuestro estrés, en nuestra, digamos, en la normalidad que tenemos por dentro o por fuera, y que puede haber, claro, como ya vimos en anteriores clases como en neurolingüística, que pueden ser hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Podemos tener que pueden ser diferentes. Exacto. Y podemos tener ese tipo de estímulos que nos generan, pero el estímulo se abarca mucho más en el ambiente y habla de unas características que el estrés puede ser sí, pero el agudo, el estrés sí, el crónico, la compañera está pero filosa. Sí, totalmente, un punto me tocó. Ya hablaba sobre el agudo, es más temporal, pasa momentáneamente, pasa efímeramente. El episódico puede durar así que una semana, también tiene que ver con los estímulos que estamos en nuestro ambiente, qué tan prolongados sean. Y el crónico, como la palabra dice, ¿no? Que ya es así como que permanente, como que ya toda la vida me está generando estrés, ese tipo de cosas. Y estresa al individuo con una permanencia que él también se pregunta, ¿no? Algunos factores que habla Zapata, si no... Bien, que ven que leyeron, ya me muestran, tengo al dedillo. El estímulo son ambientales, son individual, organizacional, en grupo, y el otro es el sistema, la estructura social que hay entre nosotros, porque eso nos genera estrés. El hecho de querer entrar digamos, en la dinámica de aquí, con mis compañeras, en los posts y querer ser aceptado, eso puede generarme algún tipo de estrés. Eso vendría siendo en el sentido estricto de lo que me tocaba aquí con el material, pero si la persona me lo permite, quiero dar un punto externo de lo que yo leí aparte y he leído aparte de esto, porque creo que el estrés es bastante importante para nosotros. Yo en lo personal pasé por un momento de estrés en mi vida que no lo canalizaba bien. Y es el hecho de que esta cuestión mental de no saber afrontar las situaciones cotidianas en nuestra vida
nos genera ese tipo de estrés. Y ese tipo de estrés también genera un problema por, digamos, por las sustancias o como le quieran llamar, hormonas, neurotransmisores, no sé, creo que las glándulas usan unas hormonas, ¿no? Ah, ok. Como el cortisol, la cortisona. Sí, lo fisiológico. Que también eso provoca en nosotros algún problema, digamos, hasta estomacal, en cierto punto. Si nosotros no somos capaces de estabilizarnos de esa manera, es lógico que el estrés nos va a dañar por dentro. Vamos a tener, creo que se llaman psicosomáticas, las enfermedades cuando acentuadas. Tengo mi recordatorio. De hecho, antes que se me olvide, antes de que tomas de Ibuprofen. Tan bonito. Oye, nada más ahí la función de estrés agudo y esto es del lado de la respuesta. El estrés agudo, el estímulo, como bien decía, son los estresores, sí, ¿no? El medio ambiente. Y ya como respuesta se estudia el estrés agudo. Sí, pero eso esa parte no lo menciona en el estímulo, que también en este lo menciona, pero creo que aquí ya los aborda como respuesta. Les quiero enseñar este dibujo para que vean la diferencia entre el estrés y el distrés. Supuestamente estás normalito, bien, todo te va bien en la vida, estás drogado con lo que pones estás drogado con lo que pones esto, y lo otro todo el estrés que te genera las sensaciones. Anda muy alocado, mejor esto que son los humores griegos. Te voy a pegar. Déjala ver. ¿Qué dice ahí en el neto? El neto es de acá. Dice aquí, no, dice Tony nomás. Pero lo creamos todos. Y como les decía, es muy importante recordar que este tipo de sustancias como el cortisol, el cristol, pueden ser confrontados, y esa es una de las investigaciones que tomé con la oxitocina. Ya saben que había hablado de la oxitocina cuando hablamos sobre las emociones, y la oxitocina es como que la contrarresta ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si te genera estrés o te causa un malestar, la cortisol y ese tipo de sustancias, la oxitocina segregada te puede dar alivio, puede estar feliz. De hecho le llaman la hormona de la felicidad a la oxitocina. Y muchos autores nombran el hecho de que si sientes mucho estrés en tu vida, ¿por qué no buscas situaciones que te generen oxitocina? Por eso muchas veces dicen, no, pues relájate, que te vayan a tener un masaje, que vayan y haz algo agradable para ti, ve, cómete una nieve, ve y despeja tu mente para que estés segregando ese tipo de sustancias que te generen un bienestar, para dar un equilibrio. De hecho estaba leyendo que existe también algo muy importante entre el estrés y la memoria. No sé si se acuerdan de cuando hablé de las emociones, había un límite entre que sea muy emocional y no sea emocional y que afectaban el aprendizaje. Por lo mismo con el estrés. El estrés también marca ese tipo como la U. Entre un buen estrés tienes una buena memoria porque estás bien enfocado en lo que por eso es necesario el estrés. Estás bien enfocado, necesito hacer esto y lo estás haciendo bien. Mucho estrés, ya te olvidaste de lo que tenías que hacer. Mamá, hacía estrés y ya, ¿qué tenía que hacer? Y ya valió igual. Muy poco estrés también le pierde la importancia. Creo que se tiene que una cierta regularidad. La personalidad de la persona también tiene que ver, ¿no? ¿Mande? La personalidad de la persona, cómo maneja las situaciones, ¿no? Sí, de hecho, lo que marca muy aquí en la antología es de hecho que la personalidad o todo lo que abarca las emociones junto con el estrés es un conjunto. No puedes tomar decir, no, el estrés me genera por esto. No, es que lo ambiental, lo familiar, lo personal, o cómo te tomas las cosas, es un conjunto de cómo tienes que estudiar cómo se genera ese malestar con el estrés o el bienestar con el estrés. También por último, una investigación que salió en la revista Piedad. Bueno, es una revista, no es una revista en Science que tiene un título medio raro. ¿Cómo? Science.
Science. En esa revista hablaban sobre una investigadora, psicóloga, que hablaba exactamente cómo puede el estrés afectarte genéticamente a los niños. Y eso es como que, o sea, estás hablando de que el estrés me puede así lastimar, digamos, el hígado, el estómago y también lo social, pero genéticamente, bueno, pues hay unas cosas, no sé si se acuerdan de esta, no sé si la voy a hacer bien, no sé, pero se imagina más o menos que es una X, Sí. los cromosomas, ¿no?, del ADN. En esta parte es unas cosas que se llaman tarómeros, se llaman. Algo así lo traté yo de entender. Y hablan que los niños que estaban sujetos al estrés de una violencia familiar que en su casa eran muy estresantes, de que te voy a dar la chingada, cabrón, y provocaba que los niños aumentaran, si sea más elástico eso, trayendo problemas genéticos más adelante en cuestiones del estrés. Ya saben que son estudios que se pueden comenzar a rebatir y con otras investigaciones, pero si esas investigaciones están porque están generando un cambio genético por la forma de vida que tenemos, es como dice la maestra, no solamente el hecho de que cómo convives, sino llevar un patrón de que ¿qué te está afectando en lo social? ¿Cómo estás en tu casa? No, pues yo puedo estar bien en la escuela, pero en mi casa me están cada rato yo chingaderas, o mi mamá me estresa, o salgo yo, y tú vas a estar bien contento, pero te está... Y hizo creo que eran 50,000 niños y niñas, y decían que les afectaba mucho más a las niñas, que eran más susceptibles, pero que en su cambio genético estaba generando ese cambio en los tarómetros. Esto es, digamos, importante en el sentido de que si lo vemos como psicólogos de la salud, que es lo que estamos tocando aquí este tema, es decir, ¿qué importancia, cómo vemos el estrés? ¿Lo vemos realmente como algo negativo? Porque es la pregunta. Yo hace tiempo, en una exposición que ayudé a unos compañeros allá en Audeo, hablaban sobre la negatividad del estrés, que el problema, las enfermedades que tiene el estrés. Yo ahora lo veo con otra visión después de leer de la psicología de la salud. Creo que lo veo con otra visión diferente, que no lo veamos como algo negativo, sino lo veamos como algo positivo, porque la mentalidad, el objetivo que tengas en la mente, se podría escuchar muy pseudociencia, pero en el estrés pareciera que afecta mucho al ser humano el hecho de tomar algo como positivo o negativo. Si una persona se toma el estrés como negativo, todas sus cosas van a ser como negativas y de todo mundo no va a poder afrontar. Si tú te tomas el estrés como algo positivo, vas a afrontar todo lo que se te venga en la vida lo vas a afrontar, porque sí me va a dar estrés, pero venga, lo voy a afrontar, y vas a tener niveles así. Sí me va a dar estrés, las enfermedades. Ajá, está bien, pues es algo normal, es parte de la vida que me estrese, pero saber manejar ese estrés, quién sabe. Más o menos el proceso, lo que se pasa. Ándale, y no te vas a dañar más mismo, en vez de que te generes y esto lo vas a volver más grande el estrés. El equipo que va a hablar de afrontamiento va a hablar de eso. Es que normalmente muchas veces cuando las personas pasan por el proceso de estrés, vienen percibiendo un poco como, no sé, un ambiente en el cual es hostil y lo perciben de una manera que mejor van a seguir dañados. Muchas veces por eso mismo pueden reaccionar así, pues tomarlo de manera negativa. Inclusive como uno lo toma de manera positiva, ok, lo vamos a intentar, va a pasar esto. De hecho, como lo decía en una ocasión con Fernando, de que siempre has pagado un precio, pero tienes que actuar. O sea, puedes pasar por ese proceso, pero tú decides cómo pasarlo, si más o menos, como algo más. Sí, exacto, eso es como una conclusión a lo que pude llegar con un enfoque de psicología social, ¿no? Digo, de salud, perdón, de cómo afrontamos el estrés y cómo yo, por más que leía y he leído documentos sobre el estrés y todo pareciera estar entornado a la negatividad, no, pues te va a generar algo negativo, o te tienes que cuidar porque si te tienes mucho estrés te vas, no, es afrontarlo de una manera bien y saber que el estrés vive con nosotros y es parte y nos ha mantenido Sin aquí. querer utilizar la palabra, no hay que afrontarlo. Y nada más para no quitarle el tema de los de afrontamiento, sería de lo que comentas, sería cuando se toma como una cuestión positiva, se le llama reto, ¿sí? Y cuando se le toma negativo es una amenaza, ¿verdad? Algo que tengo que hacer es una amenaza, tengo que estudiar, no voy a poder con el examen.
Entonces te crea, es una amenaza, ¿no? Es un estrés. Pero dices, no, yo voy a estudiar y lo voy a sacar adelante, te vas a estudiar y ya bajar. Lo controlas y se vuelve. Pero por ejemplo, si no se le ve ni como negativo ni como positivo, sino que se le vea como, saberlo como es una, se puede decir, Siempre hay emocionalidad. Pues ahora sigue mi compañero con lo del estrés compuesto y estrés proceso. Ok, el estrés como respuesta. Bueno, el estrés se entiende como el estado de tensión producido